Iglesia nos anuncia sin descanso que Cristo ha resucitado y que ruega por nosotros ante el Padre. Al igual que los apóstoles, nosotros también tenemos miedo de creer realmente en la buena noticia y somos también lentos en aceptar la paz que Jesús nos ganó por su muerte. Con el cirio encendido, los cantos y los aleluyas que manifiestan nuestro gozo por la resurrección de Jesús, que sigue siendo la buena noticia. Jubilosos, celebremos como una sola familia esta Santa Eucaristía. Nos ponemos de pie, cantamos y recibimos a nuestro celebrante. Canto número 6. Modesto Sullón Vilches, Inés, Dolores Poicón, José Diego Sullón Zapata, Pedro Chuya Poicón, Francisco Medina Centurión,
Patricia Fernández Martínez, Tito Chirinos Valero. Segundo, Celis Roncal, 9 meses. María Paredes Sánchez, 1 año y 8 meses. Ana Cecilia Nojeculca, 5 días. Manuel Valencia Espino, 11 días. Oscar Quispe Gutiérrez, 1 mes. María Jesús Arce Auregui e Irma Miranda, esa sería su cumpleaños hoy. También Orlando Maimá Navarro. Con fe encomendemos también las necesidades que hemos traído en el corazón, aquello que más queremos pedirle al Señor para nosotros, para nuestros seres queridos y especialmente por aquellos que están enfermos y que sufren. Con fe pidamos perdón por las faltas que cometemos a diario, cantamos la gran misericordia del Señor. 40. que la alegría de haber recobrado la adopción filial
afiance su esperanza de resucitar gloriosamente. Lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la palabra. En esta predicación, Pedro da testimonio firme de que Cristo resucitó de entre los muertos. Pide a sus oyentes volver a Cristo y permitirle que los renueve. San Juan viene a decirnos que Cristo es nuestro abogado y ruega por nosotros ante el Padre. Él, que guarda los mandamientos de Dios, prueba, sin lugar a dudas, que conoce y ama a Dios. Primera lectura. En aquellos días, Pedro dijo al pueblo: el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres, glorificó a su servidor Jesús, a quien ustedes entregaron, renegando de él adelante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Ustedes renegaron del santo y del justo, y pidiendo como una gracia la liberación de un homicida, mataron al autor de la vida. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes obraron por ignorancia, lo mismo que sus jefes, pero así Dios cumplió lo que había anunciado por medio de todos los profetas, que su Mesías debía padecer. Por lo tanto, hagan penitencia y conviértanse, para que sus pecados sean perdonados. Palabra de Dios. Muéstranos, Señor, la luz de tu rostro. Muéstranos, Señor, la luz de tu rostro. Respóndeme cuando te invoco, Dios, mi defensor, tú que en la angustia me diste un desahogo. Ten piedad de mí y escucha mi oración. Muéstranos, Señor, la luz de tu rostro. Sepan que el Señor hizo maravillas por su amigo. Él me escucha siempre que lo invoco. Hay muchos que preguntan, ¿quién nos mostrará la felicidad si la luz de tu rostro, Señor, ha alejado de nosotros? Muéstranos, Señor, la luz de tu rostro. Me acuesto en paz y enseguida me duermo porque solo tú, Señor, aseguras mi descanso. Muéstranos, Señor, la luz de tu rostro. Lectura de la primera carta de San Juan. Hijos míos, les he escrito estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un defensor ante el Padre, Jesucristo el justo. Él es la víctima propiciatoria por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. La señal de que lo conocemos es que cumplimos sus mandamientos. El que dice, yo lo conozco, y no cumple sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero en aquel que cumple su palabra, el amor de Dios ha llegado verdaderamente a su plenitud. Palabra de Dios. Jesús se apareció a sus discípulos que dudaban para fortalecer su fe de que Él había resucitado.
Después los envió, como nos envía a nosotros, para dar testimonio de su perdón y de su nueva vida. Nos ponemos de pie para escuchar el Santo Evangelio. Las Escrituras, haz que arda nuestro corazón mientras nos hablas. Los discípulos que retornaron de Emaús a Jerusalén contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Todavía estaban hablando de esto cuando Jesús se apareció en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Atónitos y llenos de temor, creían ver un espíritu, pero Jesús les preguntó: ¿por qué están turbados? Y se les presentan esas dudas. Mire mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró sus manos y sus pies. Era tal la alegría y la admiración de los discípulos que se resistían a creer. Pero Jesús les preguntó: ¿tiene aquí algo para comer? Ellos le presentaron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y lo comió delante de todos. Después les dijo: cuando todavía estaba con ustedes, yo les decía: es necesario que se cumpla todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la inteligencia para que pudieran comprender las Escrituras y añadió: así estaba escrito, el Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer día. Y comenzando por Jerusalén, en su nombre debía predicarse a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de todo esto. Palabra del Señor. Si vediamo caer un alfiler, se escucha. Lo felicito. Bueno, ahora voy a hacer bulla yo, porque ustedes
muy en silencio ahí esperando. ¿Qué va a decir este padre? Lo mismo de siempre. Comencemos desde la semana pasada la reflexión que llevábamos. Recordemos que esos primeros 3 domingos de la Pascua son los encuentros de Jesús resucitado con aquellos que lo seguían, y que el próximo domingo cambiamos tema totalmente. El cuarto domingo, apréndase esto, ¿no? El cuarto domingo, sea del Adviento que de la Pascua, se llama el Domingo del Buen Pastor. Es el Domingo del Buen Pastor. El próximo domingo, el texto del Evangelio va a ser de Juan 10, donde Jesús dice: yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y hasta mis cabras. ¿Sí? Vamos a hablar de eso el próximo domingo, Gilberto, por favor. No vayas a ser cabra, ¿no? Ni pequeño, ni grande. Este domingo, el tercer domingo, terminamos prácticamente las apariciones de Jesús resucitado y el encuentro que tiene con sus discípulos. El domingo pasado, en la última escena, se recuerda que repasamos 4 escenas. Hoy la vamos a hacer más corta porque hoy ya tengo hambre y no hemos llegado a la mediodía. Entonces, el domingo pasado eran 4 escenas, y en la cuarta teníamos al Tomasito que no creía. Al Tomasito que dice: yo no creo. Como muchos no le dicen: no, yo soy creer en Dios como que bueno. Hasta cuando les pasa algo, bueno, entonces hacen las de Tomás, ¿no? Algunas veces les pasa así, ¿no? Se resisten y se resisten, se resisten, hasta que les sucede algo, y sobre todo malo a veces, y entonces dicen: bueno, ahora sí que, sí. Porque Tomás, él como no estaba la primera vez que llega Jesús, entonces dice: no, yo sí, no veo los huecos de los clavos en sus manos y en sus pies, y no meto mi mano en su costado, no voy a creer. Y entonces Jesús se le aparece y le dice: ven, Tomasito, pone tu dedo aquí, vamos a ver. Pone Tomás no lo hizo, ¿eh? No lo hizo. ¿Qué hizo Tomás? ¿Qué dijo? Prácticamente se queda en rodillas, aunque no lo dice el Evangelio, pero lo podemos imaginar, que se arrodilla y le dice: Señor mío y Dios mío. Como quien dice: perdóname porque aquí se me pasa. Aquí estoy, Señor mío y Dios mío, aquí estoy. Y Jesús le dice: tú pues, feliz tú porque has creído. ¿Has visto? Has creído, muy bien. Pero más dichosos aquellos que sin ver crean. Allí dejamos la reflexión del domingo pasado y retomamos hoy la escena que nos narra Lucas, que es el Evangelio que nos acompañará el próximo año litúrgico a partir del Adviento de este año, noviembre. Vamos a ver el ciclo C, donde Lucas nos acompaña. Entonces, el texto que precede del capítulo 24 a este que leímos, que es los discípulos de Maús, titulado así, lo vamos a ver el próximo año. Entonces aquí empieza el texto ya, cuando los discípulos de Maús regresan a Jerusalén y ellos están contando cómo Jesús se les apareció por el camino hablando con ellos. Ellos no lo reconocieron hasta que se sentaron en la mesa y él de alguna manera les compartió el pan. Y ellos lo reconocen y Jesús se desaparece. Y pensaba yo leyendo este texto, qué interesante, ¿no? Que Jesús se revele en la Eucaristía, en la mesa. De hecho, en el vocabulario bíblico dice, y se utiliza mucho, fracción del pan, porque se llamaba así la Eucaristía. Los primeros cristianos que celebraban la Eucaristía le llamaban fracción del pan, fraccionar, pedacear, hacer pedazos
partir el pan. Y Jesús justo se revela allí. Y vamos a ver, Miguel, ¿por qué se desapareció Jesús? Porque tenía hambre. ¿Por qué se desapareció? Miren que esa es una pregunta que yo me hice y es muy interesante porque él se desapareció. Te lo voy a decir después. ¿Por qué se desapareció Jesús? Justo en el momento que él dice, él parte el pan y se lo da. Y él dice a Jesús ya no está. Y salen corriendo a Jerusalén y le dice, se nos apareció el resucitado. Y ellos le dicen, también a nosotros. Y estaban en su ruido, ¿no? Se nos apareció, este lo vio, si no lo vio el otro. Y de repente Jesús está allí. Y todos le quedan mirando. Jesús, ¿será Jesús? Es un fantasma. Jesús dice, ay, tranquilo, no sean locos, cálmense, paz a ustedes. Y Jesús les dice, ¿por qué dudan tanto? Que sea yo. Es que impresiona, ¿no? Imaginémonos nosotros, y de repente estamos allí hablando de los seres queridos que se nos han ido, la abuelita que tanto queríamos, ¿no? Y que se nos fue, y la abuelita, pobrecita, tan buena que era, sonreía, nos daba de comer siempre que llegábamos, nos protegía de los garrotes de la mamá, qué sé yo, ¿no? Todas esas cosas bonitas de la abuelita, ¿no? Y de repente está la abuelita ahí parada. ¿Quién es seguro? ¿Será la abuelita? ¿O será una bruja? No, será una abuelita. O sea, no es fácil, ¿eh? Nosotros imaginemos lo que le pasó a los apóstoles, porque uno está allí y ve a esa persona que la ha conocido, que se murió, y de repente la ve allí. No era fácil para ellos y no es fácil para nosotros, pero para nosotros un poquito más fácil en el sentido que ya nos cuenta cómo va a terminar la cosa. Ya sabemos la trama, cómo va a terminar, pero pensemos en eso, pensemos en esa impresión de los apóstoles en ver a Jesús que se había muerto, que ellos lo vieron todo ensangrentado en la cruz, que ellos mismos acompañaron a José de Arimatea y a todas las Marías a colocarlo en el sepulcro, y de repente se desaparece el cuerpo y de repente está ahí enfrente de ellos. Y yo no sé, ¿será él o no será él? Entonces Jesús sabe la dificultad que tienen y les dice, miren, soy yo. No es un espíritu, no es un fantasma, soy yo. Y para comprobarlo, miren, aquí están las marcas. Hay una reflexión muy bonita de las marcas de los clavos de Jesús. Pero esa es otra cosa. Aquí están las marcas. Aquí está la prueba. Miren mis pies. Ahí están los huecos. Soy yo, soy el mismo. Es interesante, ¿no? Porque quiere decir, esto sí no está bien, ¿no, Claudia? Porque cuando resucitemos, vamos a resucitar como nos morimos. Y si ya estamos viejitos, yo quería resucitar de 20 años. ¿Qué pensar? ¿Qué pensar que resucitemos ahí como estábamos, no? No. Bueno, soy yo. Y después les dice así, miren, ¿no me creen? Tóquenme. Claro que no lo tocaban, ¿no? Tóquenme, soy yo, tóquenme. Vean, dice que un espíritu, un fantasma, no tiene carne y huesos como lo que yo tengo. Soy yo, soy Jesús. Y yo, bueno, sí, pues sí es Jesús, pero ¿qué hacemos con este Jesús resucitado? Y él dice, bueno, hagan lo que siempre han hecho conmigo, y le voy a decir yo a la comadre, hagan lo que siempre han hecho conmigo, deben de comer.
Hay una cosa bella de la resurrección, es que no vamos a dejar de comer. Aunque estemos allí en el cielo, Marisa, pero hambre sí nos va a dar. Y Jesús dice, ¿tienen allí algo de comer? Démosle, vamos a ver. Y le da un pedazo de pescado. Y se lo come. Y dice, no, pues este es. Porque este es el que le gustaba el pescado. Es este, no puede ser otro. Imagínense, hermano, nosotros la impresión que ellos tenían y la dificultad de creer que un muerto resucite. Recordemos que Jesús es el primero, y lo va a decir todo el Nuevo Testamento, sobre todo Pablo. Jesús es la primicia de los resucitados. Él es el primero de muchos resucitados, pero es que hasta ahora no hay más resucitados. Porque Él va a resucitarnos a todos cuando Él venga. Y la cosa buena, porque si no, no tuviera chiste, ¿no? Si ya uno se muriera y resucitara una vez, entonces ¿para qué? No. Aquí el secreto es que nosotros tenemos que creer en esa resurrección para que nosotros también podamos resucitar como Él resucitó. Porque si nosotros no creemos, pues allí se quedó Jesús en la tumba, pues allí se pudrió. Y si nosotros no creemos, lo mismo sucede con nuestros seres queridos. Entonces, por eso es que Jesús lo primero que hace es el shalom judío, shalom. La paz de Dios esté con ustedes. Eso quería decir el shalom judío. La paz de Dios esté contigo. Pero este saludo es bien especial, porque no solamente les desea la paz, sino que se la da. En el capítulo 14 de Juan, Jesús dice, mi paz les doy, mi paz les dejo. El saludo que usamos nosotros en la misa. Yo, dice, no les doy la paz como el mundo se la da. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo nos da la paz el mundo? La paz del mundo es ausencia de conflicto. Nosotros en el mundo decimos que tenemos paz cuando no hay conflicto. Que hay paz en una familia cuando no hay pleitos y no hay gritos. Que hay paz en este mundo cuando no hay guerras. Que hay paz en mi vida cuando no hay dolor. Esa es la paz del mundo. En vez de Jesús te da la paz en el dolor, la paz en la tormenta, la paz en el problema, la paz en el dolor, en la situación en la que vives. Allí da la paz. La paz de Dios es otra cosa que no es la del mundo. Y uno dice a veces, no, pero ¿cómo así que Dios me da la paz si yo siento dolor? ¿Cómo así que yo voy a tener paz si me estoy muriendo? Pues Dios te da la paz, porque su paz es mucho más que ausencia de dolor. Por eso Jesús dice en el capítulo 5 de Mateo, bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Porque su paz es algo diferente, es algo que tal vez no hemos entendido o no hemos probado. Nosotros hemos probado y tenemos experiencia de la paz del mundo. Esa paz sin dolor, esa paz sin conflicto, esa paz ficticia, porque al fin de cuentas dura para un rato, pero después vuelve la guerra. En cambio Jesús me da una paz duradera. Esto es importante. Entonces, bueno, lo reconcilia, le da la paz, y ellos no terminan de creer toda esta historia que Jesús, entonces Él hace algo que es al final del Evangelio muy importante.
Él les abre la mente para comprender las Escrituras. Oiga, es Dios que nos abre nuestra mente. Nosotros, muchas veces, nosotros quisiéramos, ¿no?, un buen maestro. Nosotros quisiéramos que cuando tomamos esas Escrituras en la mano, entender todo y tenerlo claro todo. Pero es Él, con su Espíritu Santo, que nos abre la mente y el corazón para comprender los designios de Dios. ¿Qué es lo que tenían que entender ellos? Ellos tenían que entender que el Mesías tenía que sufrir, morir y resucitar. Eso es el secreto. Eso es el secreto que a nosotros nos cuesta entender y que necesitamos pedirle a Dios que nos ayude a entender el secreto, que el sufrimiento viene con el paquete de la vida. Porque quisiéramos venir a la iglesia y que todo se arregle como por arte de magia, ¿no? Que alguien pasara una varita mágica sobre mi cabeza y me diga: ya está sano. Ya se arreglaron tus problemas familiares, ya se arregló, qué sé yo, tu problema financiero. Eso dice, no es así. Entienda las Escrituras. El Mesías tenía que morir, pero después de esa muerte hay resurrección. Está escrito. Compréndanlo, entiendan que todo lo que vivimos hace parte de la vida, que la fe es arte de magia, que no es que yo creo en Dios y Dios hace lo que yo quiero. Ese es otro problema, porque cuando yo busco un Dios a mi manera, a mi imagen, yo quiero que Dios cumpla lo que yo quiero, y cuando no me lo hace, me enojo. Digo: ¿para qué ando en la iglesia? Mejor me voy. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué creo? Si ese Dios no hace nada. Es que Dios no es tu títere. Es que a Dios no lo mueves con un dedo así. Dios no es manipulado por nadie. Dios es soberano. Y si yo creo que tengo un Dios a mi manera, ya me equivoqué. Mejor que me vaya a dormir a la casa en vez de aguantarme esta misa. Ya me equivoqué, porque Dios no funciona de esa manera. No es que cuando yo llego y le digo: Señor, ayúdame, y Él me tiene que ayudar. ¿Por qué? Hoy escuchamos en la segunda lectura: quien ama al Señor observa sus mandamientos. La señal que yo conozco a Dios es que lo siga, y lo siga en las buenas y en las malas, como hacen los maridos y las mujeres casadas, ¿no? Los juntados también, porque no solo casados, ¿no? En las buenas y en las malas. Lo mismo es con Dios. A Dios yo lo tengo que seguir y obedecer y buscar y amar, sea bueno o sea malo lo que tenga que vivir. Porque Él me ama. Hoy nos dice San Juan: nosotros tenemos un abogado delante del Padre que intercede por nosotros. Y decía un teólogo que escuchaba con eso de las marcas, decía: cada vez que nosotros pecamos, cada vez que Dios hasta se desilusiona o se enoja con nosotros, Jesucristo está parado ante el Padre y le dice: mira mis manos, ahí está el precio que pagué por salvar esos. Así que no te enojes con ellos, cálmate. No, dale un poco de felicidad, hazle el favor. Él está siempre presente delante del Padre, intercediendo por nosotros. Y el precio de nuestro rescate está escrito en sus manos. Por eso las llagas no se le quitaron tras la resurrección.
De esto dice Jesús, ustedes son testigos. ¿Qué quiere decir eso? De hoy en adelante, en esta Pascua, tenemos que ser testigos de la resurrección. Tenemos que creer en el Dios vivo. Tenemos que anunciar al mundo un Dios vivo, un Dios de la vida, no un Dios muerto. Muchas veces nuestra vida está tan plagiada de cosas negativas, de incertidumbres, de situaciones de dolor, y lo único que vemos es al crucificado. Pero Dios está vivo. Está ese canto muy bonito. Jesús está vivo. Jesús está vivo. No está muerto. Tenemos que creer en Él. Y nosotros somos testigos de eso. Ojalá esta semana podamos llevar al trabajo, a la escuela, a la familia, a este Jesús vivo. A ese Jesús que, como dijeron los apóstoles, se me presentó a mí, se me apareció a mí, se me apareció al otro, se me apareció al otro. Ese Jesús vivo, no uno muerto, uno vivo. Y a partir de allí, yo puedo tener la fuerza de la fe y la esperanza que no importa lo que yo viva en estos momentos de mi vida, el bien va a vencer, porque Él está vivo. Entonces hoy pidámosle a Él que nos aumente la fe, pero que nos abra la mente, el corazón, para comprender lo que estamos viviendo hace parte de este camino de salvación, y que Él que pasó ya la prueba a través del sufrimiento y la muerte y la resurrección, Él ha trazado el camino para que nosotros lo sigamos. Allí vamos, en resurrección, en prueba, en muerte y hasta resurrección. Él nos ha trazado el camino. Pidámosle a Él que tengamos el valor de seguirlo, que nos quite esas dudas, todas las cucarachas que andan aquí adentro y en la cabeza, ¿no? Ay, es que será que existe, será que no, será Jesús, y eso soy yo, casi que les pegaba, ¿no? Les daba una bofetada, soy yo, mírame, tócame si quieres, soy yo. No dudes, no tengas miedo, ten paz, 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 paz en la tormenta. Pidámosle al Señor esa gracia, que así sea. Pongámonos de pie y confesamos la fe diciendo: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de sangre, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí a venir a buscar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna. Amén. Hermanas y hermanos, Dios nuestro Padre, con la resurrección de su Hijo, nos ha regenerado para una esperanza viva. Hagámonos portavoces de esta espera universal a través de nuestra oración. Digamos juntos: ilumina nuestra vida, Señor. Por la Iglesia, para que la fe de la Pascua la libre de toda servidumbre y la haga más generosa en el servicio,
Oremos. Para que la voz del Papa y nuestros obispos sean escuchada con atención por el pueblo de Dios. Oremos. Por nuestros políticos, para que interpreten su cargo no como un oficio o una posibilidad de ejercer poder, sino como un servicio a aquellos que los han elegido. Oremos. Ilumina nuestra vida, Señor. Para que la paz de Cristo resucitado se extienda a todas las naciones, especialmente a aquellas destrozadas por conflictos armados, políticos y sociales. Oremos. Ilumina nuestra vida, Señor. Por quienes sufren y están enfermos por diversas enfermedades, en especial por los que están con COVID, para que no desfallezcan y se reanimen en la esperanza pascual. Oremos. Ilumina nuestra vida, Señor. Por nosotros, para que la coherencia y la verdad nos lleven a vivir como resucitados y para que la fuerza transformante de Jesús nos convierta en testigos de su resurrección. Oremos. Ilumina, Señor, nuestra vida. Oremos por nosotros, por nuestras necesidades, por las necesidades de nuestros seres queridos, de manera especial por los enfermos, por cuantos están sufriendo diferentes situaciones en el mundo. Y pedimos sobre todo que esa paz tan necesitada en un mundo incierto, llegue a los corazones y podamos vivirla cada día a través de las situaciones que nos toca vivir. Oremos. Oh Dios, Padre amoroso, que tu Hijo resucitado vive entre nosotros en nuestras palabras y acciones. Oye las súplicas de tu pueblo a causa de aquel que permanece contigo y con nosotros, Jesucristo nuestro Señor, por los siglos de los siglos. Se sientan y preparamos las oraciones. Ofrenda agradable a Dios, que es todopoderoso. Recibe, Señor, las ofrendas de tu iglesia, exulten de gozo, y pues en la resurrección de tu Hijo nos diste motivo de tanta alegría. Concédenos participar también del gozo eterno. Por Jesucristo nuestro Señor.
El Señor está con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado, porque Él no cesa de ofrecerse por nosotros, de interceder por todos ante ti, inmolado, ya no vuelve a morir, sacrificado, vive para siempre. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. 118. Santo eres en verdad, Señor, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por toda la humanidad para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Es Cristo sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, los apóstoles y los mártires, San Óscar Romero, el Beato José Alamano y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo César, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado hoy en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, y a nuestros hermanos difuntos, Rolando Meneses, Modesto Sullón, Dolores Poicón, José Diego, Teodora Chuye, Francisco Medina, Patricia Fernández, Tito Chirinos, Segundo Celis, María Paredes, Ana Cecilia, Manuel Valencia, Óscar Quispe, María Jesús, Irma Miranda y Rolando Maina. Y de todos los que han muerto en tu presencia, concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Recíbelos a todos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos tus bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Les pregunto, como yo quisiéramos ver a un ser querido vivo, resucitado, ¿o no lo quieren ver? Hay modos de verlo. Hay que creer. Hay que creer para ver. Hay que creer que están vivos y que nosotros estaremos vivos si creemos, porque si no, no lo vamos a ver de todas maneras, aunque nos muramos, no lo vamos a ver. Entonces tenemos que creer para ver, creer. Pidamos al Señor que la luz de su resurrección nos ilumine a nosotros y ilumine al mundo entero. Canta.
Padre, Señor, concédenos la paz para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo mal. Esperemos con alegría la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Pedimos ese don de la paz para nosotros, para nuestros seres queridos, para el mundo, pero la paz de Dios, no la paz del mundo, la paz de Dios. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz de Cristo resucitado esté con cada uno de ustedes. También a nosotros Jesús se nos muestra glorioso en el pan y el vino, para que nosotros podamos alimentarnos de su cuerpo y su sangre. Los que están preparados para comulgar el cuerpo de Cristo, los invito a permanecer de pie en su lugar. A los demás hermanos, los invitamos a tomar asiento y a hacer la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. 158.
Mira, Señor, con bondad a tu pueblo, ya que has querido renovarlo con estos sacramentos de vida eterna, concédele también la resurrección gloriosa. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Encomendemos nuestras oraciones con nuestros hermanos enfermos, difuntos, nuestros familiares, amigos, conocidos, aquellos que se encomiendan, aquellos a quienes les prometemos orar por ellos. Para que la Virgen también esté cerca de ellos, le pedimos diciendo: Alégrate, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Concédele, Señor, el descanso eterno. Descansen en paz. Virgen Asunta de Coya, ruega por nosotros. Pues gracias a quienes nos han acompañado por la transmisión en vivo, los que van a ver el video después. Gracias a todos y gracias a Marco y a Roberto, que siempre están pendientes de la transmisión, a los acólitos, al diácono que nos acompaña y a Ángel, que estuvo en la liturgia. Que Dios los bendiga a todos. Feliz domingo, feliz tarde y una semana llena de bendiciones. Los espero por aquí. Como les he dicho siempre, vengan a chismosear, vengan a confesarse, vengan a hablar conmigo, a contarme los chismes, no importa. Sí, yo siempre escucho, tengo unas grandes orejas para escuchar. Así que bueno, vengan y hablemos. Que Dios los bendiga a todos. El Señor está con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso y Misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y les acompañe siempre. En el nombre del Señor, vámonos en paz.